Bienvenido a Ángeles, los misteriosos mensajeros y guerreros, un estudio profundo sobre estos fascinantes seres. Acompáñame y descubramos juntos más sobre ellos. Vamos a comenzar el segundo capítulo del libro, por lo tanto, segundo módulo de este estudio. En el módulo anterior hicimos algo necesario. Dejamos de dar por hecho que lo visible es todo lo que existe. No resolvimos todo, no cerramos todas las preguntas, pero abrimos una puerta y ahora toca cruzarla. Porque una vez aceptas, aunque sea como posibilidad, que hay una realidad invisible, no puedes quedarte ahí. Necesitas entenderla mejor, no desde la imaginación, no desde lo que suena bien, sino desde una base clara. Y aquí es donde empezamos a hablar de los ángeles de verdad. No de la versión que aparece en películas, no de las ideas que se repiten sin filtro, sino de lo que muestran los textos bíblicos cuando lees con atención. Y te aviso desde el principio, puede que algunas cosas no encajen con lo que pensabas, porque en este módulo vamos a hacer algo muy concreto, pasar de la idea general a la definición precisa. Vamos a responder preguntas que ya no son abstractas, sino directas. ¿Quiénes son realmente los ángeles? ¿Qué tipo de seres son? ¿Tienen voluntad, inteligencia, límites? ¿Para qué existen? ¿Qué hacen exactamente? Y sobre todo, ¿qué papel ocupan dentro de la historia que la Biblia describe? Pero hay algo importante que debes tener claro antes de avanzar. Este módulo no trata de alimentar curiosidad superficial. No estamos aquí para acumular datos curiosos ni para construir teorías llamativas, porque ese camino, aunque parezca interesante, suele acabar en confusión. Aquí vamos a hacer lo contrario. Vamos a ir despacio, a separar lo que está claro de lo que no lo está, a distinguir entre lo que el texto dice y lo que la gente añade. Y eso, aunque a veces parezca menos espectacular, es mucho más sólido. Piensa en esto. Si no tienes claro qué es algo, es muy fácil darle un papel que no le corresponde. Puedes exagerarlo o puedes ignorarlo. Y con los ángeles pasa exactamente eso hoy en día. Hay quien les da una importancia casi central y hay quien los descarta como si fueran irrelevantes. Pero la Biblia no hace ni una cosa ni la otra, los coloca en su sitio, y ese es el objetivo de este capítulo, colocarlos donde realmente corresponden, entender su naturaleza, su función, sus límites, sin añadir, pero tampoco sin quitar, porque solo cuando entiendes bien qué son, puedes entender por qué aparecen cuando aparecen, por qué actúan como actúan y qué significa eso dentro de una realidad más amplia. Y te adelanto algo importante. Cuanto más claro tengas esto, menos te vas a dejar llevar por ideas confusas o por interpretaciones que suenan bien, pero no tienen base. Y eso, en un tema como este, marca una diferencia enorme. Así que ahora sí, dejamos atrás las preguntas generales y empezamos a construir respuestas más concretas, paso a paso. ¿Quiénes son los ángeles? Después de todo lo que hemos visto, es normal que alguien piense, vale, entiendo que existen, pero ¿qué son exactamente? Y aquí conviene ser directo, porque cuanto antes quitemos la niebla, mejor. Los ángeles, según la Biblia, son seres creados por Dios, no son una extensión de Dios, no son parte de Dios, no son eternos, tienen un origen. Esto es importante porque los coloca en su sitio desde el principio. No están al mismo nivel que Dios, dependen completamente de Él. Ahora bien, tampoco son humanos, y esto parece obvio, pero no lo es tanto, porque mucha gente mezcla estas dos cosas sin darse cuenta. Los ángeles no fueron personas antes, y las personas no se convierten en ángeles después. Son dos realidades distintas desde el inicio. Es como intentar decir que un animal y un ser humano son lo mismo porque ambos están vivos. Comparten cosas, sí,
pero no son lo mismo. Aquí pasa algo parecido. Los ángeles son descritos como seres espirituales. Eso significa que en su estado natural no están limitados por un cuerpo físico como el nuestro. Pero cuidado con esto, porque no significa que sean algo difuso o abstracto. En los relatos bíblicos, cuando interactúan con personas, lo hacen de forma concreta. Hablan, se comunican, incluso en algunos casos adoptan una forma visible. No son una sensación, no son una energía, son seres. Y aquí viene otro punto clave: tienen inteligencia. No son robots que ejecutan órdenes sin entender. Comprenden, comunican, toman parte activa en lo que hacen. También tienen voluntad. Y esto es importante, porque explica algo que veremos más adelante. Algunos se mantuvieron fieles y otros no. Es decir, no son máquinas programadas. Hay una capacidad de decisión y además tienen una capacidad que supera a la humana en muchos aspectos, no porque sean superiores en valor, sino porque su naturaleza es distinta. En varios relatos se ve que tienen acceso a información o a una comprensión que el ser humano no tiene de forma natural. También se muestra que tienen poder, que pueden intervenir de formas que nosotros no podemos. Pero aquí hay que poner un límite claro. No son omnipotentes, no lo saben todo, no pueden hacerlo todo, siguen siendo criaturas, y esto es clave para no exagerar su papel, porque cuando alguien no tiene claro esto, puede caer en dos errores. Uno, pensar que los ángeles lo controlan todo. Otro, pensar que son irrelevantes. Y ninguno de los dos encaja con lo que muestran los textos. Están en medio, son reales, tienen capacidad, tienen función, pero no son el centro. De hecho, si te fijas bien en los relatos, los ángeles nunca intentan ocupar ese lugar, no desvían la atención hacia ellos, no buscan protagonismo. Su presencia siempre apunta a algo más grande, y eso define quiénes son mejor que cualquier otra cosa, no por lo que parecen, sino por el papel que cumplen. Ahora bien, entender quiénes son es solo el primer paso, porque una cosa es saber que existen y que son seres creados, y otra muy distinta es entender cómo son en su esencia, y ahí es donde vamos a entrar a continuación. Su naturaleza espiritual. Cuando decimos que los ángeles son seres espirituales, puede sonar bien, pero si no lo aterrizamos, se queda en una idea muy vaga. Así que vamos a ponerlo claro. Ser espiritual, en este contexto, significa que su forma natural de existir no es física como la nuestra. Tú y yo vivimos en un cuerpo, percibimos el mundo a través de los sentidos, estamos limitados por el espacio, el tiempo, el cansancio. Ellos no funcionan así, no dependen de un cuerpo para existir. Eso no quiere decir que no puedan hacerse visibles. Ya hemos visto que en algunos momentos aparecen de forma que las personas pueden verlos, escucharlos, interactuar con ellos, pero eso no es lo normal, es una adaptación. Es como si por un momento algo que normalmente no ves se hiciera visible para que puedas entender lo que está pasando. Ahora bien, esto tiene varias implicaciones importantes. La primera, no están limitados de la misma manera que nosotros. No significa que estén en todas partes a la vez, eso solo corresponde a Dios, pero sí que su forma de moverse y actuar no depende de las mismas restricciones físicas que tenemos nosotros. La segunda, perciben la realidad de forma distinta. Piensa en esto, nosotros solo vemos una parte de lo que ocurre, nos guiamos por lo que tenemos delante. Muchas veces interpretamos las cosas con información incompleta, ellos no. En varios relatos se da a entender que tienen una visión más amplia de lo que está pasando, especialmente en lo que tiene que ver con esa dimensión invisible de la que hemos hablado, no porque lo sepan todo, sino porque están dentro de esa realidad de forma natural. La tercera,
No están sujetos al desgaste físico. El cansancio, la enfermedad, el paso del tiempo tal y como lo vivimos, no forman parte de su experiencia como de la nuestra, y esto cambia mucho la forma en la que actúan. Pero aquí es donde hay que tener cuidado, porque es fácil escuchar todo esto y empezar a pensar que son casi invencibles o que no tienen límites, y no es así. Siguen siendo criaturas, tienen capacidad, sí, pero no tienen poder ilimitado, tienen conocimiento, pero no lo saben todo. Y esto es importante repetirlo, porque si no, poco a poco se les da un papel que no les corresponde. Ahora hay un punto que merece especial atención. Los ángeles no son solo espíritus que existen, tienen identidad. No son una masa uniforme, no son todos iguales en todo. En la Biblia aparecen algunos con nombre, como Gabriel o Miguel Arcángel, lo que indica que no estamos hablando de entidades impersonales. Hay individualidad, hay funciones distintas, y eso apunta a algo que veremos más adelante. Hay cierto orden, cierta organización. Pero de momento quédate con esto. Cuando hablamos de su naturaleza, no estamos hablando de algo abstracto o lejano. Estamos hablando de seres reales que existen de una manera distinta a la nuestra, pero que forman parte de la misma realidad. No son imaginación, no son símbolos, son parte de un mundo que normalmente no vemos, pero que está ahí. Y entender esto bien es clave, porque si no lo haces, puedes caer en dos errores muy comunes. Pensar que lo espiritual es algo difuso, poco concreto, o pensar que funciona exactamente igual que lo físico. Y no es ninguna de las dos cosas. Es real, pero no funciona como tú estás acostumbrado. Ahora bien, esto nos lleva a una pregunta lógica. Si no todos son iguales, si hay nombres, si hay funciones distintas, entonces, ¿hay algún tipo de orden entre ellos? Y ahí es donde entramos en el siguiente punto. En el próximo vídeo trataremos sobre su jerarquía y organización. Te espero allí para sumergirnos más profundo en este apasionante tema.